En esta casa que vamos a pasear, a hacer un paseíto, como podemos decir, en este espacio, hace casi más de 15 años estaba buscando identificar las medidas de las casas según un documento de la Catedral de Obras y Fábricas, en el cual venían las medidas de las casas del Cabildo, donde aparece todos los tributos y también la medida de todas las habitaciones. Vivía aquí un cartero. Era una casa muy simple, con su patio, con su columna, y con el documento que yo tenía, venía San Miguel, y estaba buscando la medida, tratando de reconocer la casa que se describía en el siglo XV con la casa de hoy, si quedaba algo o si había totalmente desaparecido. Pero mi forma de pensar era que hay una ley de persistencia del parcelario y en Toledo lo que aparece que es más del parcelario es de los muros. Y efectivamente en las ordenancias urbanas del ayuntamiento los muros maestros no se podían quitar. Entonces era un factor más de la persistencia de estos muros. Además, la morfología, la ciudad misma, que es sobre una colina abrupta en un sitio, la circulación de los materiales no se podían hacer, tirar, rehacer estas casas. Entonces, todo el pensamiento era de recuperar y aprovechar. Entonces, cuando una casa necesitaba ampliarse, iba a pedir al vecino si utilizaba el salón o la habitación al lado y entonces hacían abrir una puerta. Y así las casas podían tener unos espacios más grandes, después se reducía, después se juntan varias casas, entonces tenemos, sin cambiar los muros maestros, vemos como la casa toledana se mantiene su estructura cuando siempre hay vida. Y entonces en estos documentos del siglo XV también el que vive, el que tiene la casa, debe mantener la casa en buen estado, es decir, adobar, cuidar, todo. Entonces hay un compromiso que cuando cada año va a visitar estos bienes, va a revisar los tributos, va a verificar si la hipoteca, podemos decir entre paréntesis, ha cambiado, si hay una habitación más, no sé qué. Entonces, hay una persistencia, más que persistencia, se mantiene y se cambia sobre ella misma algunas pequeñas cositas, siempre. Y en esta casa, en el documento, me parecía el portal, como en muchos sitios, desde la calle, y entonces había dos casas. Y entonces se describía una casa a la derecha, una casa a la izquierda, se decía un portal que podía ser el cenador o el comedor, como podemos decir, pero en el 15 todavía no se mide los espacios abiertos, se mide los espacios cerrados como los salones, se llamaban los palacios en esa época. Y en este caso he medido los palacios y me he dado cuenta que sí, las medidas podían corresponder a las medidas medievales. Venía en estos documentos también lo que había arriba y lo que había abajo. Entonces, la presencia del sótano es una confirmación también. Cuando tenía su puerta a la calle, todos estos elementos de descripciones, de atención, son elementos que para un profano que tratan de entender, de reunir lo que es los documentos medievales y la realidad, no es tan fácil. Parece ahora fácil cuando lo contamos, pero tenemos que pensar que 500 casas, asimismo en el barrio de San Miguel, como 15 o 20 casas, identificar una casa dentro de 100 casas es bastante difícil.
hay que contar con los que han venido en ruina, con todos los cambios, entonces es difícil. Pero en este caso nos hemos podido acercar el documento y a la heredidad. Una vez identificado la casa, lo hemos publicado tal cual, sin saber lo que había detrás, hasta que lo ha comprado un señor, bueno, Boris, pintor, y su mujer española de familia, que han comprado esta casa para vivir, ni más ni menos. Y poco a poco ha salido este arco mudéjar, magnífico, este otro arco con polilobado, también de época islámica del siglo XII, estas columnas del siglo XV, las pinturas que aparecen también, y poco a poco el propietario, los arqueólogos, las autoridades se han dado cuenta de toda la riqueza que podía tener esta casa, porque al lado tenemos también una casa del mismo tipo, igual que esa casa. Y poco a poco han tenido apoyo, ayuda, y han decidido, como artistas, como gente culta, de rehabilitar su casa, como podían. Y todavía parece ser que no es tan fácil, pero bueno, han tenido y están siguiendo la rehabilitación. Vemos allí, a la izquierda, un salón, y por curiosidad hemos podido descubrir más documento en el archivo histórico de la catedral, que esa casa era la casa del tesorero Alfonso Martínez, el que ha tenido una importancia mayor en la construcción de la catedral, de la torre, donde aparece siempre sus símbolos, donde está por todos lados. Entonces, es muy interesante ver dónde esta gente de importancia, canónigo tesorero, dónde va a vivir, dónde vive. Y tiene muchas casas, otras que son sótanos, que son sitios donde los pedreros, a morir o no sé quién, va recuperando varios sótanos, así, que son el taller del pedrero. Entonces, estamos en un mundo muy interesante en el cual podemos entender cómo vivía esa gente en esa época.